Muchachos, no me estaban escuchando, es cierto que no. Tenía el micrófono arriba de la diadema. Esperemos un minutico más. Bueno, creo que ya. Muchachos, entonces ahora sí. Buenos días. Um, bueno, Buenos días. buenos días. Entonces, lo que vamos a ver hoy, muchachos, es cómo hacemos para usar Java para interactuar con archivos. Esto es pues como súper importante. O sea, es como, digamos, uno de los modos que tenemos de guardar información persistentemente. ¿Qué es lo que quiero decir con persistentemente? O sea, cuando nosotros estamos trabajando con variables, como les he machacado pues durante este semestre ya, estamos trabajando realmente con unos datos que están en memoria RAM, ¿cierto? La memoria RAM se pierde cada vez que apagamos el computador. Ahí ya, ¡pum!, muere. Entonces, mediante el uso de archivos, pues vamos a tener esos datos guardados en lo que se llama en sistemas operativos memoria secundaria, o sea, disco duro, unidades externas, eh, memoria flash, no sé, micro SD, todo eso. Entonces, vamos a poder tener acceso a los datos en distintas ejecuciones de un programa o incluso pues desde distintos programas. De hecho, mm, podría decirse que para tener ese manejo de memoria persistente hay tres modos básicamente. Pues este que les digo con archivos, que es em, como vamos pues a hacer el trabajo hoy. Eh, También mediante una base de datos, ¿cierto? Que en la que pues no me voy a meter porque eso lo verán ustedes el otro semestre, pues que básicamente usamos es como un programa em, al cual nos conectamos para grabar datos. Y también tenemos otra cosa que creo que no la verán incluso pues en el próximo semestre, sino en el de arriba, que es mediante servicios web, ¿cierto? O sea, enviamos datos mediante una red pues a un repositorio de datos X pues que puede tener cualquier cantidad de formatos. Bueno, entonces, ¿qué más para decir en cuanto a datos, a cuanto a archivos como teoría? Ah, bueno, una cosa muy importante a tener en cuenta cuando estamos haciendo manejo de archivos y son los bloqueos. Voy a llevar un Paint aquí, a dibujar un poquito Paint. Bueno.
Los archivos tienen una propiedad, muchachos, que es que, ahora no sé si ustedes ya vieron sistemas operativos, muchachos, o están por verla, todavía no. Cierto que todavía no. No, nada. Aún no. Ah, listo. Bueno, entonces les explico algo acá por encima. Resulta que el sistema operativo, cierto, o sea, Windows, Android, Linux, Mac, OS2, que sea, em, se encarga de hacer las interfaces entre programas y hardware, ¿cierto? Perdón. Entonces, cuando él hace esas interfaces entre hardware, él también se encarga de hacer las interfaces entre programa y disco duro, ¿cierto? Entonces, resulta que un aspecto importante a tener en cuenta que tiene que ver con el sistema operativo es que el sistema operativo solamente le permite a un programa acceder a un archivo y solo a un programa. Si, si yo quiero que, por ejemplo, este programa que voy a poner aquí en verde acceda a este archivo acá, tengo que esperar a que este programa que está en rojo eh, lo libere y ahí sí puedo tener contacto con ese archivo. Si no, va a haber un bloqueo ahí, ¿cierto? O sea, el uso de archivos es exclusivo, es lo que les quería como transmitir en este dibujito. De pronto ustedes alguna vez se han encontrado con la situación en que quieren abrir un archivo y les dice el archivo está siendo utilizado por otro proceso. Entonces tienen que venir a acá, administrador de procesos, mirar mirar cuál es el proceso que tiene agarrado el archivo, tan, y cerrarlo. Bueno, seguro a ustedes les ha tocado eso, pero pues les cuento pues por qué es que se da eso. Listo. Bueno, entonces, para nosotros usar archivos en Java, vamos a utilizar una clase que se llama file, que es una clase, o sea, súper fácil de utilizar y que básicamente es em, como una clase que implementa los métodos que yo usaría para, ¿cómo les digo? O sea, para manipular un sistema de archivos. No solo un archivo, sino también carpetas, por ejemplo. Mejor dicho, yo lo que tengo en la clase file es un mini DOS, ¿ok? O un mini 2, ¿cierto? Esto. Entonces, bueno, aquí abramos un DOS. Entonces yo tengo ahí básicamente, ustedes saben, esa muletilla básicamente. Em, Puedo mirar las carpetas que hay en una ruta. Puedo, puedo crear carpetas, tan. Puedo cambiar de ruta, etcétera, etcétera. Esto que yo creo que ustedes los enseñaron en introducción a cómo se llame, hoy por hoy, cómo se llama esa materia, la primera que ustedes ven. Bueno, entonces, esa clase, muchachos, que está en Java IO File. Esta es la que esta permite manipular archivos. Miren que ese Java IO es el mismo que nos deja hacer system in, system out. Static void main.
Vamos a correr acá. Bueno, ¿cómo inicializo yo una clase file? File. Ponle archivo. Muy sencillo, le digo new file y tengo que decirle el nombre del archivo. Si yo solo le pongo el nombre del archivo, entonces eso me lo va a ubicar en la carpeta personal del usuario. Si yo le pongo una ruta completa, pues me lo va a ubicar en la ruta pues donde yo le indique. Bueno, la carpeta personal de usuario es, por ejemplo, C users tal cosa, C, o C usuarios tal cosa. Esa es la carpeta personal de usuario. Y esa carpeta está definida en una cosa que ustedes verán en sistemas operativos que se llama variable entorno, pero pues nos vamos a meter por ahí. Bueno, entonces en este caso estaría trabajando con un archivo.txt que estuviera acá. Aquí no está, pero pues si estuviera ahí, estaría trabajando con eso. Bueno, ¿qué métodos tengo yo en esa clase? De la clase archivo, clase file, mejor dicho. Bueno, tengo en primer lugar unas comprobaciones, digamos, para ver si puedo leer o escribir en un archivo. Estas son, ¿cómo es? Can read y can, sí, can read para ver si puedo leer, ¿cierto? Y can write para ver si puedo escribir. Eso nos devuelve verdadero o falso. O sea, yo digo archivo.canRead, archivo.canWrite y puedo meter eso en un if para ver si puedo leer o puedo escribir. Ah, Importante pues cada vez que vayamos a utilizar un archivo, utilizar esos métodos para comprobar si podemos empezar a trabajar. Ah, este, Eso puede llegar a ser falso, por ejemplo, cuando les decía que el sistema operativo tuviera bloqueado un archivo. En ese caso, pues sería falso. Ah, ¿En qué otro caso podría ser falso? Bueno, si el archivo estuviera corrupto, por ejemplo. Si fuera un archivo de solo lectura, ¿sí o qué? Si yo tuviera un archivo, por decir esto, este punto zip acá, propiedades. Si yo lo tengo de solo lectura, pues no podría escribir, pero podría leer. O sea, por eso son dos comprobaciones que están aparte. O sea, ¿cierto? Estas dos eh, son dos cosas distintas, ¿cierto? Puede darse el caso en el que pueda leer, pero no escribir. Em, el caso opuesto podría darse, que yo pueda escribir, pero no leer. Mm, bueno, si no estuviera accediendo a un archivo así, sino a un stream, podría darse. Ah, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les digo yo de estas funciones? No, ya por ahora. Función importante que tenemos. Exists. También me devuelve. Siempre. Verdadero o falso. Pues acá. Verdadero o falso. Y esto depende de si el archivo existe o no. Entonces vean que yo tengo este archivo acá, archivo.txt. Volvamos a donde estábamos. Usuarios. Ese archivo no existe. Entonces, si yo le digo a esto, archivo.exist, me va a devolver falso. Entonces yo cojo, por ejemplo, clase 28 de octubre.zip y la pongo aquí.
me devolvería verdadero porque ese archivo sí existe allá. Entonces también es importante hacer la comprobación al empezar a manipular archivos, pues para no ir a tratar de escribir una cosa que no existe, por ejemplo. Mm, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Hay otro también importante, es get name. Get name, esto simplemente, esto me va a devolver, muchachos, un string con el nombre del archivo. Pero usted sabe el nombre del archivo porque se lo dio al principio, sí, pero si más adelante en el código lo quiero referenciar, lo puedo hacer mediante getName, ¿cierto? Y así eh, no voy a estar quemando ese nombre por todas partes. Entonces también es importante el getName. Create new file. Create new file. Muchachos, esto también me devuelve verdadero o falso. Entonces, veo un archivo. Si no existe, me devuelve verdadero. Si existe, falso. Caso contrario, falso. Entonces yo digo, file, create new file. Ta. Entonces, por ejemplo, en este caso, en que este archivo txt no existe acá. Entonces, en ese caso, me volvería verdadero, ¿cierto? Em, bueno, si existiera ya, digamos, si yo ejecuto el programa por segunda vez, que ya el archivo existiría, me volvería un falso, ¿cierto? El archivo ya existe. Mm, Lit también. Esto también me devuelve un booleano, ¿cierto? Verdadero o falso. Lo opuesto, ¿cierto? O sea, me elimina el archivo. Y devuelve verdadero si lo puedo eliminar, falso si no lo puedo eliminar, porque, pues, o sea, por ejemplo, el archivo no existía, entonces, ¿cómo voy a eliminar una cosa que no existe? En ese caso, pues, nos devolvería un falso. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, tengo otro importante. Get absolute path. Bueno, con un punto al principio. Me vuelve un string con la ruta donde está el archivo. Vean que es una ruta absoluta, o sea, desde C. O sea, me devuelve esto. Desde la unidad. Que vean que yo aquí, al estar colocando solo nombre de archivo, estoy trabajando con rutas relativas, no absolutas. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Length también. Ese length, muchachos, me devuelve un entero largo. Simplemente me devuelve en bytes el tamaño del archivo. Vuelve en bytes el tamaño del archivo. El sistema de 1024, no de MB ni nada de eso, sino de, bueno, de bytes, de hecho. Ah, no, no. Miento. Sí, bytes y después yo hago la conversión. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, bueno, como les decía, perdón, clase file también me permite trabajar con carpetas, ¿cierto? Entonces, cadir. Esto es para crear un directorio y me vuelve booleano. Entonces, si yo a esto, digamos que
yo voy a quitar la extensión tal. Y le digo, mkdir me crearía un directorio con ese nombre de archivo. Em, Tengo otro método que se llama list, hablando pues de directorios. Y ese me devuelve un arreglo de strings, la lista de archivos ahí en la ruta donde yo esté parado. Em, si yo fuera, por ejemplo, a borrar un directorio, pues tendría que borrar primero recursivamente todo lo que esté en esta lista y así borrar el directorio, ¿cierto? Por ejemplo. Ah, bueno, creo que ya eso es como lo principal, al menos como lo que se me viene a la mente a mí en este momento en cuanto a esa clase. Listo. Ahora hagamos un ejemplo. Vamos a hacer, eh, vamos a hacer una aplicación que nos sirva para enviar archivos secretos, ¿cierto? Vamos a hacer una aplicación que sea, a ver, me la estoy imaginando. ah, digamos, ustedes escriben un texto, ¿sí o qué? Y le ponen una clave. Y que eso les guarde ese texto en un archivo que esté cifrado. Entonces, que otra persona con este mismo programa pueda abrir ese archivo si tiene la clave. Si no la tiene, pues que le salga una chorrera de cosas ahí que no tengan sentido. Y que después de verla borre el archivo, el programa, que sea como de una sola vista. O sea, como cuando ustedes mandan por WhatsApp fotos de una sola vista, así, pum, la vio y borró el archivo, como para mandar secretos. Bueno, y por ahí Un derecho, troyano, como un virus, un virus. Podríamos llegar a ser un virus en algún punto. Mm. un troyano ahí para dañar computadores. No, mentira. Ah, tal vez montando una máquina virtual para no quedarme yo sin con qué darles clases. Podríamos hacer algo de eso. O sea, no, y sería hasta interesante. Qué Sí, buena profe, idea. de esos que que comienzan a abrirse ventanas y yo no sé, o que se empiezan a instalar cosas. Sería una Mm, idea. De hecho, sí. De hecho, sí. Mm, Antiguamente, aunque yo creo que ya Windows tiene protección para eso, una cosa con la que jodía a la gente era que se hacía como un ciclo while eterno, ¿sí o que un while true? Y eso empezaba a escribir archivos larguísimos y archivos y archivos y archivos hasta que llenaba el disco duro y eso efectivamente hacía que después el sistema operativo no pudiera correrse. Y tocaba coger ese disco duro, abrirlo en otra máquina y repararlo. Entonces, ahí les dejo la inquietud. Eso lo podrían hacer con lo que les dije hoy. Em, Uy, pero eso es como peligroso, ¿no? sí, si uno no lo maneja responsablemente, manejar archivos es peligroso. O podría uno abrir y modificar archivos importantes del sistema. Claro que para eso el usuario habría tenido que ejecutar pues el programa en modo administrador, pero se puede, se puede. Mm. O crear un montón de variables y llenar la RAM. Pues claro que lo bloquearía el equipo y reiniciándolo ya quedaría bueno. No, no lo dañaría permanentemente. Pero no, está bacana tu idea de hacer un día
un virusito acá con Java. Sí, sí, hágale. Está buena la idea, está buena la idea. Ahora que tenemos que inventarnos tema para seguir. Excelente. Ya sé qué hacer el viernes. Ah, bueno. Entonces. Sí, sí. A ver, cambiamos de modo del virus a lo que estábamos haciendo acá, descifrado. Mm, bueno, vamos a necesitar el escáner para que el usuario, se está haciendo útil, pueda pues escribir. Ah, no me acuerdo si vamos a tener que usar, bueno, podríamos usar una excepción que es específica para abrir y cerrar archivos. ¿Qué más? No sé si vamos a tener que utilizar, y definitivamente, em, unas funciones de arreglos, entonces Java útil también. Más, mm, pienso que ya, creo que ya. Mm, no metamos todavía el archivo. Vamos a tener que tener unos métodos de cifrado y descifrado también. Claro, si no, no haríamos nada. Entonces, eh, voy a recibir un string. Sí, creo que recibir un texto y una clave. Y el de descifrar, prácticamente lo mismo. Texto y clave. Es un string. Bueno, aquí dato curioso, dato de color, la palabra encriptar no existe. Se dice cifrar en español. Es en inglés y encrypt, decrypt. En español se dice cifrar y descifrar. No. Encriptar y desencriptar. Pues, o sea, eso es una aberración al idioma. Todo el mundo lo usa, pero bueno. Eh, ¿Cómo vamos a hacer el cifrado y el descifrado? Mm, Vamos a hacer una cosa que se llama un cifrado XOR, ¿cierto? XOR, XOR. Resulta que eso sí lo tuvieron que haber visto, ¿cierto? Las tablas de verdad de las operaciones lógicas. Entonces, recuerden que teníamos algo así, como lo negro. Teníamos algo así. En la tabla de Lie, te decía verdadero y verdadero, igual a verdadero. Verdadero y falso igual a falso. Tan, tan, tan. Y así teníamos la tabla del O, la tabla del... no alcanzan a ver nada de esto. A ver, vamos. Tabla del I, la tabla del O, la tabla del sí entonces, la tabla del sí solo sí, la tabla del no, tabla del I exclusivo, la tabla del O exclusivo, ¿cierto? El SOR es la tabla del O exclusivo. Entonces recuerden, verdadero o exclusivo verdadero a falso, verdadero o exclusivo falso a verdadero. Es esa tabla. Entonces resulta que esa operación tiene la propiedad de que se complementa a sí misma.
ella misma es el inverso de sí misma. Em, o sea, así como hay un, un inverso a la suma, sí o que la resta, un inverso a la multiplicación, la adición. El SOR es el inverso de sí mismo. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, X, SOR Y, esto me da Z. Resulta que si yo a esa Z y aplico esa misma Y, me vuelve a dar X, ¿cierto? Hay un componente ahí que es como común en ambas operaciones, que sería nuestra clave con la cual vamos a codificar. Entonces, si yo a X y aplico un algoritmo con el SOR, con esa clave, me da un texto codificado, digamos, que yo tenga acá. Este texto, XOR, la clave, me va a dar el texto codificado y si el texto codificado lo paso por un SOR y por la misma clave me va a dar el texto original. Entonces es muy interesante. Por decir, yo voy a codificar la palabra, no sé, cualquier cosa. Galletas. Y le aplico una clave. SOR, que la clave sea perro. Yo ese SOR lo aplico bit a bit, ¿cierto? Entonces es como, aquí me serviría una fuente monoespacio. Creo que esta cascada de código es monoespacio. Sí, agrandemos esto acá un poquito. Pues yo sé que me estoy yendo por un tema que no es Java, pero es una cosa que es bueno que ustedes la tengan ahí en su, como les digo, su repertorio de programador. Esta sorper. Esto yo lo voy a hacer bit a bit. O sea, em, voy a estar utilizando la G, SOR, la P, la A, SOR, la E, la R, la L, SOR R, la E, SOR O. Y acá vuelvo a empezar porque pues la clave en este caso es más pequeña que la palabra original. Y digamos que esto me dé cualquier cosa, pues obviamente esto no da eso. Yo después hago esto, XOR, perro. O sea, esto le aplico la A, SOR, la P, la S, SOR, la E, la D, SOR, la R, ta. Esto me debería de dar galleta. Y así es como, de hecho, ese es como el principio de muchos de los cifrados. Hay otros, pues, o sea, eh, que se basan, por ejemplo, en números primos, por una propiedad que tienen los primos eh, de que son como difíciles de encontrar en cierta secuencia. Ese es otro método de cifrado. Pero hay muchos algoritmos que se basan en este SOR. Em, Mientras más iteraciones tenga el SOR, más complejo es el algoritmo y más difícil es de descifrar. O sea, esto, por ejemplo, es una sola iteración. Pero yo podría a esto aplicarle un SOR más y entonces cuando me quiera devolver a galleta tendría que ejecutar el SOR dos veces. Entonces, si le aplico el SOR 200 veces, va a ser mucho más difícil hacer este descifrado. Y si yo cada una de esas 200 veces le aplico una clave diferente, va a ser casi imposible descifrar esto. Entonces yo puedo volver este algoritmo tan sencillo en una cosa tan compleja como yo quiera y tan difícil de descifrar como yo quiera. Ese tema de el cifrado y el descifrado es bastante interesante. Les aconsejo que alguna vez
metan a mirar cositas por ahí. Obviamente aquí pues vamos a hacerlo de una sola iteración porque no tenemos tiempo, o sea, clase, es una clase de hora y media, entonces no. Pero les aconsejo que experimenten con eso, que además les va a servir mucho en su trayectoria laboral. Siempre es importante uno, muchachos, como meterse en cosas que uno, así uno crea que de pronto no le van a servir más adelante. Es bueno tenerlas en el repertorio, pues primero para no ser un perro de un solo truco, ¿cierto? Porque uno de pronto, uno dice, "Am, no, es que yo puedo aprender programación y en tutoriales de YouTube o en cursos de, no sé, no voy a ponerme a nombrar empresas acá, pero ustedes saben a quiénes me refiero yo. Em, en cursos que dicen, no, aprenda a programar en 10 sesiones, en 4 horas. Y sí, pero se van a volver perros de un solo truco. Van a saber cómo hacer una cosa, pero no van a conocer el trasfondo, la historia, las cosas que están detrás, las posibilidades. Entonces se les va a volver mecánica la programación y eso es lo peor que les puede pasar. Pero bueno, ya. Ya no voy a seguir acá cantaleteando. Ahora sí. Ah, ¿Qué voy a necesitar acá? Nombre del archivo. Nombre del archivo. Voy a necesitar el texto que voy a cifrar. Claro, claramente. La clave, la cual voy a someter ese cifrado. ¿Qué más? Eh, tu, 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 tu. Bueno, el usuario me va a tener que ingresar el nombre del archivo. Que es como, o sea, vamos a hacer así. El usuario ingresa un nombre de archivo. Si el archivo no existe, entonces digamos que lo está creando uno nuevo y le va a pedir al usuario que le meta entonces el contenido del archivo y la clave y tú se lo crea. Si ejecuta la aplicación y el archivo que le ingresó el usuario ya existe, entonces ah, que le pida la clave, lo abra con esa clave y lo borre. Entonces, eso vamos a hacer. Bueno, mm, entonces, system.out.print. Ah, Ahora inglés, nombre del archivo. Entonces, archivo igual a, vamos a usar el escáner. El flujo acá del escáner va a ser el flujo de teclado, o sea, systemin. Y next. Next para leer string. Ahora que sí tenemos el nombre del archivo, entonces ahora sí puedo inicializar. Como lo habíamos hecho ahorita que lo borré. Entonces sería new file y lo creamos con el nombre del archivo. Es el archivo que dio pues que ingresó el usuario. No le voy a cambiar la ruta, muchachos, sino que voy a dejar que eso se siga escribiendo en la carpeta personal. ¿Por qué? Porque es una carpeta a la que yo siempre voy a tener acceso. O sea, el usuario que está ejecutando Windows tiene acceso, obviamente, a su propia carpeta. Entonces, en este caso no me convendría cambiarla. Si yo fuera a trabajar con carpetas que estuvieran, por ejemplo, en C o en una parte de la estructura de archivos donde tuviera que ser administrador para accederla, tendría que haber ejecutado el Visual Studio en modo administrador, si no, pues me fallaría todas las veces. Ah, ok, bueno, vamos a hacer acá la primera comprobación importante. Entonces, voy a decir que
archivo no existe, lo crea, le pide al usuario lo que quiere guardar ahí, am, pide al usuario lo que quiere guardar ahí, la clave de cifrado y escribe el archivo. El archivo existe, lo lee, entonces al usuario la clave, el archivo, lo descifra con la clave y lo borra. Entonces, si el usuario mete la clave que no es, mala suerte. No va a haber nada, va a haber un montón de cosas sin sentido ahí. Bueno, entonces sería archivo, create new file. Recuerden, ese create new file me devuelve verdadero o falso. Entonces yo lo puedo poner así en el if. Eh, bueno, entonces si lo creo, vamos a hacer acá, damos una comprobación para dejar tranquilo al usuario. Archivo creado. Mostrémosle acá el, el nombre get name. Tan, se creó el archivo. ¿Qué más? Bueno, voy a pedirle que ingrese el texto a guardar. Ingrese el texto a guardar. Necesitaría el escáner. Entrada sigue siendo teclado. A ver. Bueno, muy bien. Bueno, aquí vamos a usar nextLine porque tengo que usar acá nextLine, muchachos, para que el carácter de nueva línea no me vaya a interrumpir el flujo. Este next, muchachos, tengamos en cuenta, bueno, ya les había dicho, pero de pronto se les olvidó porque eso fue hace mucho tiempo. Cuando yo uso este scanner next para guardar un string, solamente estoy guardando una palabra de lo que me metan ahí. O sea, yo hago un espacio, una tabulación, un backslash n y hasta ahí me llega la entrada, me la trunca en ese punto. Si yo lo hago con nextLine, yo le puedo guardar varias palabras a ese string sobre el que estoy operando. Ok, bueno. ¿Qué más necesito? Ah, Vamos a codificar esto primero, antes de empezar a hacer acá las funciones, pues, porque las vamos a empezar a utilizar acá. Entonces, vamos a hacer estas funciones primero. Am, bueno, casi me bloqueo un poquito. Es porque, porque, bueno, esto no lo hace uno todos los días. Bueno, cuando yo voy a aplicar esta operación acá,
realmente, o sea, le estoy aplicando ese SOR y todo eso a estos caracteres, pero yo no le estoy aplicando eso al carácter en sí, el SOR, sino que se lo estoy aplicando al valor numérico de ese carácter. ¿Si se acuerdan de la tabla ASCII? Esto. Yo realmente le estoy aplicando ese SOR es a estos valores, por decir, excepto. Le voy a hacer un SOR a esto, a la A mayúscula. Yo no le estoy haciendo un SOR a la A mayúscula, sino que se le estoy haciendo al 65. Es más, no se le estoy haciendo al 65, se le estoy haciendo al byte que está detrás del 65. O sea, si yo hago, por ejemplo, A XOR B, lo que estoy haciendo es 0 SOR 0, 1 SOR 1, 0 SOR 0, 0 SOR 0, y eso me va a dar un resultado. Entonces, acá, lo primero que tengo que hacer es partir ese texto que viene y lo voy a meter en un arreglo de enteros. Y a esos enteros les voy a estar aplicando el SOR. Un poquito, como les digo, tiene su truco. Un nuevo arreglo de enteros y el tamaño de eso tiene que ser la longitud del texto, porque voy a hacer un texto que voy a hacer, digamos, voy a crear un texto nuevo que va a tener la misma longitud del texto original. Entonces sería texto.length. Esa va a ser la longitud del coso de sonido. Bueno, se me fue un corchete más. Listo, bueno, ahora tengo que recorrer ese string. Em, Ustedes saben, ¿cierto? Un string, yo lo puedo trabajar como si fuera un arreglo de caracteres con ese método char_add, ¿cierto? Entonces yo le digo char_add, posición tal, entonces ahí me devuelve la letra que está en esa posición en el string. Entonces voy a venir acá, hacer un for igual a 0, length, muy bien, que quiero recorrer ese texto más, obviamente. Bueno. Mm, mm, Vamos a decir que lo que voy a devolver salida. Es más, voy a devolver esto así crudo. ¿Será que lo devuelvo así o lo devuelvo en un string de una vez? Devolvámoslo en un string. Em, Pensando si devolver lo cifrado como este string, este arreglo, o si lo voy a devolver como un string de una vez. Bueno, entonces acá. Extraigo primero el valor entero de lo que está en esa posición del texto. Lo que está ahí entonces sería texto.charadd y el índice sería la i. Bueno, la operación del SOR, muchachos, es este gorrito. ¿Dónde está acá en el? Es este gorro acá. Yo sé que de pronto ustedes les dijeron, y diga, bueno, así funciona en otros lenguajes, que eso es una potencia. O sea, que si yo tengo por decir algo, operación así, o sea, la escribo así. Bueno, aquí en Java no. Aquí en Java esto significa o exclusivo. Si yo fuera a hacer lo que
Acabo de mostrar, entonces sería algo así, ¿cierto? Mat punto potencia. Entonces apunte ahí eh, al margen. Y ahora trabajo con otro entero que sería, aquí sería un poquito más complejo porque voy a tener que usar, ¿qué pasa si tengo una clave así? O sea, voy a tener que estar repitiendo esto. Mm, Tener que estar repitiendo eso ahí. Entonces tendría, claro, clave.char add, pero tendría que ser, es ver, tendría que usar el módulo con la longitud. Me daría eso. Sí, el módulo con la longitud, porque bueno, entonces tendría, por decir, en este caso, 0, 1, 2, 3, módulo tal. Si yo le aplico el módulo en este punto, otra vez vuelve a ser 0. Recuerden, el módulo es el residuo entero. Entonces acá no me sobra nada, me sobra 1, me sobra 2, me sobra 3, me sobra 4. Acá me vuelve a sobrar 0. Sí, es así, es así. La clave punto length, pero, tiene que ser la clave punto length -1, que si no, se me estaría yendo una posición de más. Sí, creo que sí, con esta operación ustedes me corregirán la lógica, pero estoy casi seguro que así se me va a repetir esto. Oh, está bien, creo. Crucemos dedos. Y al final de esto voy a poner un 0. ¿Para qué? Para indicar que es el final de coso, de eso que estoy cifrando. Am, bueno, entonces después voy a tener que tener una salida, pero en texto. Es donde voy a colocar ese, perdón muchachos, donde voy a colocar esto, pero en un string. Ah, bueno, tendría que volver a recorrer. Tendría que volver a recorrer esto. Creo que lo haría de este mismo modo. Tenemos el mismo número de componentes como, como caracteres en el texto original. Entonces puedo volver a recorrer esto así. Ni siquiera tengo que hacer esto. Simplemente mm, min salida texto más igual. Como el salida texto me empieza vacía, entonces yo puedo ir añadiéndole estas cosas. Y a esto le voy a colocar. Ah, bueno, de hecho no necesitaría entonces este coso. De hecho no lo necesitaría. No necesitaría. Obviamente, acá, ya añadiendo. Estaría añadiendo, pero claro que esto acá me está devolviendo es un entero coso. Mm, Hagámoslo a lo largo. Hagámoslo del modo que estaba pensando yo al principio.
haciendo dos recorridos. Pues no es lo más optimizado, pero es más fácil de entender que de pronto yo hacer una sola línea larga y en chorrera. Línea de texto. Es igual, ahora sí recorro ese arreglo de enteros que tengo yo ya, que le puse salida porque pensé que eso era lo que iba a devolver, pero más bien devuelvo un string de una vez. Entonces tendría salida en la posición y a esto le tengo que añadir, muchachos, una marca de que, llamémosle esa tabulación, una marca de que ahí termina un elemento de este vector. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a descifrar, yo voy a necesitar em, coger eso en forma de vector, entonces ya voy a tener cómo partirlo cuando lo esté descifrando. Ah, bueno, y ya devolvería eso. Entonces, return, salida texto. O sea, tendría un número, cada carácter de estos lo convierto en un número y esos números los voy a dividir en tabulaciones. Y así tendría yo modo de guardar un vector como texto puro. Programemos el descifrado también de una vez. Este de pronto tiene la misma complejidad. También voy a devolver string, pongo a salida o a lo retorno, como ustedes lo quieran llamar. Pero entonces voy a dar dividido, un texto dividido que sea, voy a partir ese texto que cifré, lo voy a partir usando esas tabulaciones que guardé allá. Bueno, y acá voy a hacer lo opuesto. Entonces, eh, este texto que viene aquí, realmente lo que vienen es un montón de números partidos en tabulaciones, que fue lo que yo hice acá. Entonces, bueno, voy a necesitar también el texto en números. Y la longitud de esto va a ser pues, la longitud que tenga video.length, la longitud que tenga esto. Porque voy a tener tantos números como pedazos vengan aquí. Bueno. Bueno, tengo que convertir este texto dividido en números para poder operar con él, ¿cierto? Para poder hacerle el sobre al revés. Entonces, para recorrer esto, es igual a 0, video.length, porque va a ser tantos recorridos como strings vengan ahí. Más. Sé que esto hasta ahora es un ejercicio de pura lógica, algoritmia, como lo quieran llamar, y todavía no hemos visto el tema de archivos, pero ya llegamos ahí. Entonces, simplemente voy a ir llenando esto aquí con la equivalencia en números de lo que venga ahí en el texto dividido, o sea, integer.parseInt dividido también en la posición y, o sea, ahí solamente estoy como convirtiendo esos números que vienen en texto a números de verdad, a números sobre los que puedo operar, sobre los que le puedo eh, pues poner el source. Ok. Bueno, y aquí vamos a hacer lo contrario a lo que hicimos arriba. Vuelvo a recorrer. Aquí a colocar, vamos a recorrer ese texto en números, entonces ese texto en números.length. Ah,
Ahora noten algo, muchachos, y es que cuando yo estoy operando sobre arreglos, este length es una propiedad. Cuando yo estoy operando sobre strings, ese length es un método, para que lo tengan en cuenta. Eh, bueno, entonces acá, que voy a volver esa salida sería entonces, ah, pero sobre lo que tengo que operar es texto en números en la posición y este es el que le pegaría el SOR, que lo tengo aquí. Ah, y vuelvo a recorrer la clave también. Pero. Esa clave la tengo que recorrer como le estoy haciendo arriba, que es el modo en el que yo tendría, pues como esa repetición. Int -1. Bueno, pero el valor en enteros de esto, es la clave. Porque pues, o sea, tengo que recorrer esa clave, pero como aquí, pero tengo que convertir esto entero para poder hacer esta operación con esto. Mm, bueno, y a esto tengo que restarle donde empiezan los caracteres. O sea, los caracteres pues imprimibles. Aquí empiezan los caracteres en el 0. Tengo que restar 48 a esto. Ah, ¿Qué me falta? Bueno, esto es un número. Yo tengo que, lo que tengo que meter allá es el carácter que corresponde a ese número. Entonces le pongo ese char ahí. Sí, claro. Le tengo que meter es el carácter. Ah, listo. Y volvemos a línea. A ver, esto porque me los está marcando así. Porque no los usaba acá. Bueno, creo que así entonces ya tendríamos implementado nuestro cifrado SOR. A ver, esto porque de qué está chillando. Que usa el string builder. No voy a hacer un string builder. Dejo el string builder. Bueno, string builder para una cosa tan cortica. Bueno, ¿en qué iba? ¿Qué estaba yo haciendo acá? Me perdí de estar pensando en el cifrado. Bueno, sí. Eh, entonces voy a cifrar este texto y después lo voy a escribir en el archivo. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo ahí? Ah, archivo. Pero resulta que... Sí. Necesito, muchachos, valerme de una clase que se llama FileWriter, que es como, hagan de cuenta, el system.out.println, pero no en pantalla, sino en archivo, ¿cierto? Esto pongámosle escritor. Entonces vamos a ser igual a un new FileWriter y la inicialización de eso también es con el nombre del archivo. Listo. Bueno, FileWriter yo le puedo decir escriba y lo que voy a escribir ahí
ese archivo es el cifrado. Entonces voy a decirle, ¿cómo le ha puesto yo a esa función? Cifrar. Sí, cifrar. Cifrar, texto y clave, y eso es lo que yo voy a escribir allá. Ah, y muy importante, muchachos, siempre, importante hacer esto siempre. Cerramos el archivo. ¿Por qué? Porque si yo no lo cierro, eso queda retenido por este programa y después ya no lo puedo acceder, a no ser que reinicie el computador o que mate el proceso, por lo que les explicaba yo más temprano aquí. Entonces, siempre que vayamos a hacer uso de un archivo o de un recurso cualquiera de sistema, porque pues puede ser tantas cosas en las que podemos mostrar cosas pues en impresora, incluso en puerto. Siempre cerrar, siempre cerrar. Si abrimos algo, lo cerramos. No, no dejemos bloqueado el recurso. Vemos. Hola al usuario, el archivo se creó exitosamente. Listo por este lado. Ahora, en el caso en el que el archivo ya exista, muchachos, entonces, hagámosle acá, system.out.println. Eh, el archivo ya existe por ingresar la clave. Int. Ahí. Y la clave la leemos. Bueno, leámosla igual que acá. No seamos tan perezosos de copiar y pegar. Clave igual a new scanner. Min next line. Entonces, ya tendría esa clave. Ahora, muchachos, ese file writer, eh, diría uno que tendría como su equivalente a la hora de yo operar con él acá. Pero no. Resulta que cuando yo voy a leer, no voy a usar un file writer, ni tampoco un file reader, que seguro lo están pensando, sino que voy a usar un escáner. Vean que este escáner tiene como flujo de entrada, porque el escáner trabaja con flujos, o sea, con streams. Tiene como flujo de entrada el teclado, pero resulta que yo le puedo decir que el flujo de entrada de ese teclado sea el archivo. El archivo este, que yo le definí acá. De hecho, al yo leer no necesito crear una cosa de estas, sino que simplemente puedo usar el escáner de toda la vida. Ahora, ese escáner lee los archivos línea por línea. Yo en este caso pues estoy guardando una sola línea de texto, pero yo podría tener casos en los que hubiera varias. Entonces, voy a usar un while mientras COF, ¿cierto? O sea, mientras final de archivo. Entonces sería lector, es el escáner, has next line. Mientras eso sea verdadero, voy a estar leyendo ahí en ese while. Cuando esto se vuelva falso, es porque ya no hay más líneas, terminó el archivo. Entonces, mientras eso, muchachos, en pantalla lo que tiene es, tenemos en pantalla, y lo que vamos a mostrar ahí es escritor punto, es escritor, lector. Estoy pensando en el objeto que tengo arriba. Lector punto next line. Ahora,
ese next line realmente es los números esos cifrados. Yo acá tengo que descifrar ese lector next line. Entonces, descifrar. Cifro esto y aplico la clave. Y ahora sí estaría mostrando en pantalla lo que es, ¿cierto? Lo que la persona quiso cifrar. Y punto close, también tenemos que cerrar el escáner. Vamos a hacer la prueba de esto todavía sin borrar el archivo, sin que sea de un solo uso. Y también para ver si lo que estamos haciendo sí está bueno, que yo siempre les digo a ustedes, vean, ustedes tienen que ir probando, corriendo y probando, y a la hora de la verdad no lo hago yo. El método de cifrar no está definido. Descifrar, lo escribí mal. Descifrar. A ver si ahora sí. Dice, excepción de tipo IO no manejada. A ver qué fue. Bueno, acá esto nos está diciendo que maneje excepciones de tipo IO. Bueno, ese IO exception es cuando, cuando hay excepciones que son, ¿cómo les digo? Que son de entrada y salida. En este caso de entrada y salida de texto. Entonces, if exception X. Vale acá, no sé, system.out.print line, no sé, ocurre un error. Listo, ya manejo la excepción. Ahora sí. Ahora ingresar el nombre del archivo. Entonces voy a colocarle a esto secreto. Archivo creado secreto. Ingrese el texto a guardar. Am, voy a las 7:16. Ingrese la clave. Perro. No como si estuviera insultando. Perro. En realidad es por usar cualquier palabra ahí. Listo, el archivo se creó exitosamente. Ahora, volvámoslo a ejecutar. Secreto. Ya existe, por favor ingresar la clave. Voy a meter una clave que no sea. A ver esto que me devuelve. Index out of range. A ver si le meto la clave que es que. Index out of range. Me estoy saliendo en alguna parte. Y es en el descifrar. A ver, yo miro. ¿En dónde me estoy pasando? Bueno, miremos si ese secreto si tiene algo adentro. Ahí está. Ahí está todo codificado. ¿Qué estoy haciendo yo por aquí? Sección números, me tiene que ser así. Mm, A ver, qué puede estar saliendo mal acá, que no debería malizar. Mm, Voy a tener que hacer acá
una depuración que encuentro acá que podría estar el texto dividido, pero es que acá estoy haciendo es, aquí los índices en esta parte al menos están bien. De pronto el problema estaría aquí. Mm, Acá no estoy poniendo nada, nada extraño. Se me ocurre que tal vez el problema sea acá. Y estoy teniendo en cuenta ese enter final, ok. Por pronto esto me está poniendo un enter al final y no debería de estarlo. Está bien. Probemos otro. No entiendo qué pasó. A ver. Es que en todos. am, Dame este ejemplo. Galleta, perro. Van a correr. Mm, Algo estoy haciendo yo mal acá. ¿Qué estoy haciendo yo mal? Codificación de ese texto. Yo miro una cosa. Galleta. Tabulador al final, pero al final tengo es un null. Debería estar bien. Yo si le quise quitándole el último tabulador a esto. Guardar. Puede ser ese tabulador al final. No es eso. Que este char tuviera otra codificación distinta a este char de acá. Mm, a ver, yo creo que es eso. Que este char no es compatible con este char de acá. Mm, ok. Bueno, entonces, una cosa, estoy convirtiendo todo esto. Am, a ver, metí una O de más. Eh, ah, a ver, ¿cómo hago yo para usar? Esperen, muchachos.
Tal vez si yo uso acá este string, ¿dónde diablos esto me está poniendo? Es que es string latin 1. La ridícula es más grande que una casa. Ese string latin 1 línea. mm, Obviamente es acá, pero esperen muchachos. Será la codificación de este coso. Mm, Voy a tratar algo acá. A ver si así se nos quita esa codificación de esto. Mm, Entiendo por qué esto me está manejando como si fuera codificaciones distintas de string. Mm, Sigue siendo igual. Que estoy guardando esto mal acá. A ver. Mira el cifrado si está bien. Ah, Sería texto. Estoy metiendo. Esto está bien. Voy a poner acá voy a hacer un paso a paso a esto. Texto dividido. Son 12 y texto en números 13. ¿Por qué? Se me está saliendo por uno. Por el null que le estoy agregando al final. Pues si no le agrego ese null, no me funciona. Ah, entonces vamos a hacer acá una modificación. Texto de números va a ser más pequeño. Uno más pequeño. A ver si ahí sí. Dejémoslo correr. Mm, ¿Qué pasó ahí? Mm, No estaba bien como está. Texto es esto. Texto dividido es esto. 71, 51. 7, 7. 37.
char at index -1. Ahí donde falla. Char at. Porque debería estar ejecutando esto. Denme un segundo, muchachos. Si no me toca. Si no me toca mandarles esto. Es como si estuviera haciendo mal esto aquí. La descodificación de esto. Si me toca mandarles esto después. Yo le estoy aplicando todo esto. Mm, ah. Oh, no seamos tan pendejos. Ay, Dios mío. Esto es a lo que yo le tengo que aplicar el módulo y el entero es el resultado de todo esto. Ay, muchachos. Estaba haciendo mal la agrupación aquí. Le estaba como aplicando el módulo a la resta de clave en -1. Todos. Clave perro. Dejémoslo correr. Galleta. Ahí está. Ahí está. Por fin, Dios mío. A ver, ensayemos con el primer archivo que teníamos. Ay, Dios mío. Una pendejada ahí. Perro. Zona 716. Funciona. Ahora, vamos a volver esto, muchachos, como si fuera de un solo uso. Pues realmente como para que, pues, para ensayar la función delete. Entonces, sí, archivo.delete, que recuerden que eso también me devuelve falso o verdadero, dependiendo de si eso funciona o no. System.out.inline, archivo eliminado. Else. Ah, archivo no se puede eliminar. Eh, Listo, entonces, última prueba. Vamos a hacer otro archivo. Secreto 3. Archivo creado secreto 3. Ingrese el texto a guardar. Veámonos después de clase que tu novio no se vaya a enterar. Ingrese la clave. Pobrecito, el novio. El archivo se creó exitosamente. Vamos a ver, aquí está secreto 3. Abrámoslo con bloc de notas. Vean que es un archivo cifrado, ¿cierto? Ahí no se lee nada. Ustedes quieren hacer que se vea todavía más guau, pues pueden usar hexadecimales aquí y así no tendrían que partir con tabuladores, sino que ya saben que siempre son 2 caracteres. Listo. Vamos a abrir ese secreto 3. Vamos a abrirlo con una clave que no es. A ver qué nos trae. No existe. Ya existe. Clave perro. Vean que le metí una clave que no era, entonces me muestra un poco de cosas que nada que ver. Y me lo eliminó. Ya no existe más secreto 3. Vamos a volverlo a crear. Con el secreto 4. Que es el archivo. Otra vez, veámonos después de clase. Yo no vaya a saber. Ingrese la clave. Pobrecito el tipo.
objeto 4. El archivo ya existe. La clave es pobrecito. Y ahí ya sí me trae el texto que es. Elimina el archivo. Y no hay evidencia del crimen. Finalmente nos funcionó, muchachos. Esto, como siempre, se lo voy a guardar acá en Teams. Para que se manden mensajitos o no sé para qué. O para que estudien, en realidad. Muchachos, mientras tanto, les pregunto, dudas sobre el ejercicio, ¿cómo les pareció? Ejercicio cifrado, pongámosle. Cifrado, descifrado. Preguntas, quejas. Profe, estuvo buena la clase, profe, ¿para qué? Profe, calle su perro. A ver, ¿qué está ahí? Ahí quedó. Bueno, muchachos, si no hay dudas, entonces hasta acá llegamos por hoy. Muchas gracias por atender y nos vemos el viernes si Dios quiere. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias a ustedes.